Quiero conversar con ustedes con respecto a la ocupación que se ha tenido y que se debe tener relacionada con la salvación. Este es un punto importante, por cuanto, partiendo pues de la idea del apóstol Pedro, cuando escribe a la diáspora del pueblo hebreo, hay unas palabras importantes que están allí, y yo considero pues que nosotros todos debemos considerar esta realidad que está ahí. Entonces Pedro, y voy a buscarlo acá para leerlo textualmente, la primera carta del apóstol Pedro, amados hermanos, voy a leerlo textualmente para no perder detalles con respecto a este punto, ¿no? Dice en el nombre del Señor, fíjese, la primera carta de Pedro, capítulo 1, dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Luego dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el versículo 9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces quiere decir que hay un objetivo en la fe. Fíjese que en el momento cuando Adán y Eva cometen su error, su delito, en el huerto del Edén, cuando pecan, la primera ocupación que surge en el pensamiento de Dios es en encontrarnos. El Señor Jesús, cuando viene a este mundo, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en Edén, dice la Biblia que Dios buscó a Adán y a Eva, los llamó: ¿dónde estás tú? Y una vez que los encuentra y hace las sentencias que corresponden al delito, al pecado, el castigo correspondiente a cada caso, porque cada delito pues amerita una sanción, amerita una corrección de parte de Dios, y eso es imposible pues que no se hace. La Biblia lo dice. El Señor dijo: de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahorita estoy haciendo un trabajo en el libro de Apocalipsis. Estoy revisando ya el capítulo, ya está casi listo, pero estoy revisando otra vez y me detengo en el capítulo 11, capítulo 12, porque hay elementos allí muy importantes. Y como yo veo el castigo de Dios para el pueblo de Israel, pero que la misericordia aflora. Es decir, y yo veo claramente cuando como que el Señor le estuviese diciendo: mira, yo voy a tener misericordia de ti, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces el castigo es la necesidad, es la reacción de Dios al delito del hombre. Sin embargo, una vez que Dios le da la sentencia a todos los que estaban involucrados en el pecado, dirigiéndose a la mujer, le da una promesa. Fíjense que la primera promesa que Dios le da al hombre, esa promesa produjo fe. Pero la promesa estaba relacionada, era con la salvación. Así que después del pecado, el primer encuentro, la primera interacción que hubo entre Dios y el hombre fue para ofrecer salvación. Hoy el hombre se preocupa tanto por tantas cosas y en ocasiones oigo, ¿no?, a los hombres hablando, ministros hablando de su ministerio, del crecimiento de ellos como individuos, como personas, lo que Dios le dio, lo que han alcanzado. Y yo digo, lamentablemente, el hombre hoy se preocupa más por su ministerio que por su salvación. Lamentablemente, ¿no? Y fíjense que aquella ocasión cuando los discípulos fueron enviados por el Señor Jesús a predicar, y cuando ellos regresaron, dice la Biblia que vinieron con gozo.
contándole a Jesús los acontecimientos, lo que había sucedido en ese trabajo misionero que ellos estaban realizando. Y le dijeron, maestro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, maestro? Qué cosa tan maravillosa. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo le dijo, está bien. Pero no se alegren tanto porque los demonios se sujeten en mi nombre. Alégrense porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Es decir, que esté escrito en los cielos. Volvemos al punto. Volvemos al punto. La ocupación de Dios para con el hombre es la salvación. Y ciertamente hay otros elementos importantes allí que nos llaman la atención, porque son importantes en verdad. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué usaremos? ¿Qué no usaremos? ¿Para dónde iremos? ¿Para dónde no iremos? ¿Qué carro tengo? ¿Qué carro no tengo? ¿Qué necesito para hacer esto? ¿O qué no necesito para hacer esto? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué profesión voy a ejercer? Tantas cosas, tantas cosas. Y nos preocupamos por eso. Dígame, estos muchachos pasan medianoche estudiando y estudiando y estudiando, porque el día siguiente tienen un examen, tienen que aprobar un examen y hasta se comprometen 30 días haciendo empanadas porque hacen un contrato para ver cómo logran los objetivos, y eso es importante. Se preocupan por eso. Y los papás le dicen a los hijos y las mamás, mira, si tú vienes aquí y te raspan la materia, vamos a tener problemas, tú vas a ver. Te voy a rematar palo cuando llegues a la casa. Gloria a Dios. Está bien. Y eso está bien, ¿no? Porque fíjese cómo a veces no pueden venir a la iglesia porque están haciendo tareas. Que si les no te congreso, ya lo remata palo. No, así no le dicen. Usted no puede llegar aquí con una materia aplazada. Y está bien, yo digo que está bien, ¿no?, que los padres le hagan eso a los hijos. Pero la salvación, ¿dónde está? Lo más importante. Entonces, Pablo le dice ocúpense en vuestra salvación. Quiere decir que la ocupación está allí presente. Dios se ocupó en darle una palabra de promesa a un pueblo, a la humanidad entera, y lo primero que le ofreció no fue una casa. Lo primero que le ofreció no fue un carro, no fueron comodidades humanas. Lo primero que le ofreció no fue un gran nombre, no fue prestigio, no fue una profesión. Lo que le ofreció fue la salvación. Dios se ocupó en que el hombre fuese salvo y proveyó todos los elementos necesarios para que la salvación del hombre se concretara. Dios lo proveyó. Y el escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Pero de cuál fe? De la fe que surgió después de la promesa de salvación que Dios le dio a la humanidad. Entonces, fíjense cómo nosotros invertimos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en lograr cosas secundarias. Y pareciera que la parte más importante de este asunto la estamos tomando como si no fuese esa parte importante. Dice el Señor entonces, ocúpate de tu salvación, y no de una manera sencilla. Dice la Biblia, con temor y con temblor. Es el pensamiento que el Señor nos ha dado. Ahora fíjense cómo se ha ido desarrollando el asunto, ¿no? Porque es un desarrollo, un planteamiento que tiene una idea, tiene un epicentro, y por eso se le dice a eso lo que es la epigenética de la salvación. El epicentro, el origen de esa promesa y cómo se fue desarrollando en el camino, y Dios veló por eso. Dios veló por la salvación del hombre. Y Adán pecó y Dios lo llamó otra vez. Y luego llamó Dios a Noé.
Pero antes de Noé llamó a Set y a Enoch, los llamó. Fíjense todas las cosas, cómo fueron aconteciendo. Hubo un diluvio y Dios hizo un pacto otra vez con el hombre. Y después de eso se rebelaron otra vez en la torre de Babel. Y Dios lo volvió a buscar. Y llamó a Abraham y le dijo: Abraham, en ti será bendita toda la familia de la tierra. Otra vez renovó el pacto de la salvación. Y hizo el pacto con Isaac y hizo el pacto con Jacob. Y Jacob bendijo a sus hijos y ofreció salvación, la salvación que Dios le había dado. Y ellos pecaron en el desierto, pero Dios no los abandonó. Dios siguió con ellos porque Dios estaba velando para que su promesa se cumpliera. Dios estaba velando para que su proyecto no diese al traste. Dios cuidó la salvación. Dios se preocupó por la salvación. Hasta el día de Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, nació como tenía que nacer, vivió como tenía que vivir, murió como tenía que morir, pero se levantó de entre los muertos para garantizar que la salvación por la cual Dios se preocupó y ofreció en el principio mantuviera su esencia y mantuviese su vigencia. De modo pues que a medida que el tiempo pasa, Dios levanta a ese hombre llamado el apóstol Pablo y luego nos dice: ocúpense por su salvación. Gloria a Dios. ¿Cómo? Hagan esto, piensen en esto, en todo lo bueno, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud alguna. Si hay algo digno de alabanza, en eso piense. Ahora, ¿en qué piensa la gente, pues? ¿En qué piensa comúnmente en las personas? Dios nos está aconsejando a través del apóstol Pablo y nos está diciendo: piensen en esto. Porque Dios tiene la idea de que el hombre sea salvo. Ahora, hermanos, fíjense una cosa, ¿no? Esas palabras tan importantes del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro que hemos leído, ¿no? El fin de nuestra fe, el propósito de nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí en la iglesia? ¿Qué nos motiva a estar aquí en la iglesia? ¿Por qué somos cristianos? Eso es la salvación. Porque todo lo que usted ve aquí en la iglesia, seguramente usted puede conseguirlo fuera de la iglesia. Todo. Que hay gente buena en la iglesia, capaz en el mundo también haya gente buena. Que hay gente buen mozo en la iglesia. Bueno, gloria a Dios por eso. No se ríe, no puede hablar en serio porque él se ríe. Seguramente afuera también hablan personas, no hablan mucho, pero sí hay personas buen mozo, bien parecidos. Que hay gente pichirre en la iglesia, hay, pero en el mundo también hay. Que hay gente malagradecida en la iglesia, hay, y afuera también hay. Que hay gente pobre en la iglesia, hay, y en el mundo hay. Que hay ricos en la iglesia, las hay, pero en el mundo también hay. Todo eso usted lo puede conseguir aquí y allá. Pero hay algo que no puede conseguir allá, que solamente lo puede encontrar aquí, en la presencia del Señor Jesucristo. Que solo puede encontrarlo en la iglesia, siendo miembro del cuerpo de Jesucristo. Y por eso es que Dios se ha preocupado por usted y se ha preocupado por mí. Por eso es que Dios envió a Jesucristo. Y cuando Cristo vino a la tierra, lo primero que los dijo fue: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una vez que resucita, le dice a sus discípulos: vayan y prediquen este evangelio. Prediquen este evangelio para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y Pedro, escribiendo, dice: ¿cuál es el propósito por el cual estamos en la iglesia? Es la salvación. Y a veces considero, pues, y veo la gente brincan, saltan, cantan y se alegran, se regocijan y hacen grandes actividades, grandes conciertos.
Y yo digo, eso está bien, todo eso está bien, pero esa gente tendrá conciencia de la salvación. Más allá de la diversión, más allá de sentirse bien, ¿habrá una verdadera conciencia de la salvación allí? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pedro dice, el fin de nuestra fe no es otra cosa. No es otra cosa. Es la salvación de nuestras almas. Ese es el propósito. Así que más allá del cuidado que Dios ha tenido de la salvación, no hay nada que Dios haya cuidado más en este mundo que su promesa de salvación y la salvación misma que ha prometido. Y proveer los medios para que Todo. O sea que no faltó nada. Ahora, la ley decía, oye, estás en pecado, ¿vale? Y si alguien le preguntaba a la ley, pero tú tienes cómo resolver este problema, la ley dice, oye, ¿qué va? No tengo cómo resolverlo. Pero Cristo no. Cristo dice, estás en problema y yo tengo cómo resolver ese problema. Yo soy la solución del problema del pecado y de la salvación del hombre. Yo soy la solución, Jesucristo. Y no mandó a otro que nos salvara. Él mismo vino a salvarnos. Y se ofreció por nosotros. Y resucitó por nosotros. Bendito sea su nombre. Por siempre y para siempre. amén, amén. Ahora, Cristo en el trato que tiene con los discípulos, ahora los discípulos, el apóstol Pablo en este caso, nos dice a cada uno de nosotros, muchachos, ocúpense en esto. Ocúpense en la salvación, en vuestra salvación, en la salvación de ustedes. ¿Cómo? Con temor y temblor. Es decir, que también nos define cómo debe ser ese trabajo y cómo debemos hacerlo. Hablando con las personas que hablo a veces, con mi esposa, yo le decía, estoy cansado de estar aquí, mi amor. Yo quiero salir a hacer algo para la obra de Dios. Y ella dice, oye, pero vamos a la otra vez. Sí, yo quiero salir. Yo quiero salir. Y quiero dar hasta el último aliento de mi vida en el servicio del Señor. Porque yo estoy agradecido de Él. Él ha cuidado mi salvación. Él proveyó todos los elementos necesarios para mi salvación. Pero hay muchas personas que están sin salvación, que necesitan tener un encuentro con Jesucristo. Y yo tengo que trabajar en base a eso. Yo tengo que ser esa herramienta, ese instrumento que cumple con el propósito de Dios, que ofrece salvación a los hombres. Porque esa es la causa fundamental, esa es la causa primaria de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la salvación de las almas, no es otra cosa. Es la salvación de las almas. Y si usted y yo no entendemos esto, que nuestra causa de estar aquí, que la realidad por la cual estamos aquí es para empujar con respecto a la salvación de las almas, estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo nada. Si su objetivo está fijado, enmarcado en otro propósito, está equivocado. Usted está equivocado, no es eso lo que Dios quiere. O posiblemente lo quiere, pero no en primer plano, sino en segundo plano, o tal vez en un tercer plano. ¿En qué usted se está ocupando? ¿En qué te ocupas? Bueno, ¿Qué estoy pensando? Porque si hay algo que pensar, piensen. así dice la Biblia. Entonces, amados hermanos, el mundo va desarrollándose cada día más. Y ahora cuando fui a visitar a esa gente por allá, cuando vi esas inundaciones, hermano, y que la gente tuvieron que salir de sus casas a construir viviendas en la orilla de la calle con sus gallinas, con sus cochinos, con sus animales. Es espantoso, es tétrico. Hoy todavía me enviaban fotos. Entonces yo dije, voy a arreglar el cuartico que tengo ahí en la chapa.
Mañana, Dios mediante, le deben estar poniendo techo, hermano. Yo no. Mañana, ojalá. Y le dije a mi esposa, voy a arreglar el cuarto allá, porque me voy a mudar un tiempo para allá. Yo quisiera que cuando me fuera, ustedes hicieran aquí lo que tienen que hacer, para yo preocuparme solamente del trabajo allá y no tener que estar preocupado por lo de allá y preocupado por lo de aquí. Que cada quien se ocupe en su trabajo, en su salvación. Que los padres se ocupen con sus hijos, el trabajo que tienen. Que cada quien asuma responsabilidad en su familia. Responsabilidad delante de Dios. Yo sé que usted asume responsabilidad como padre, para que sus hijos vistan y coman, para que sus hijos estudien, pero eso no es todo. Eso no es ni siquiera la parte más importante. Hay elementos más importantes. Porque el mundo se está acabando. Y nosotros lo estamos viendo que se acaba, pero no hacemos nada. Necesitamos ocuparnos en esto, ¿no? Ocuparnos en la salvación y ocuparnos en el proyecto de Dios para la salvación de las almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Así que la salvación siempre ha sido una ocupación. La ocupación de Dios, la ocupación de su proyecto, de sus apóstoles, de la doctrina apostólica y la ocupación de la iglesia. La iglesia tiene que ocuparse en esto. Estamos en pie, oramos al Señor.